cronológica, ¿verdad? Y el desarrollo, pues va a ser la maduración de las funciones del cerebro y los órganos vitales, ¿verdad? O sea, el desarrollo va a ser la maduración del cerebro que nos va a permitir empezar a trabajar o a desarrollar procesos cognitivos, ¿verdad? Que se van a traducir en habilidades, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que un niño puede tener 10 años en edad cronológica, puede tener el peso de un niño de 10 años, ¿verdad? Pero en edad mental puede tener una edad mucho menor, ¿verdad? O sea, la edad de 5 años, ¿verdad? De un niño pequeño cuando hay una discapacidad intelectual, ¿verdad? Entonces, estos son algunos términos que tenemos que empezar a trabajar, si, pues si tenemos contacto con niños, si trabajamos con niños, si somos docentes, ¿verdad? Las terapeutas, pues ya lo han de saber, pero los maestros son algunos términos que tienen que tomar en cuenta. Y para poder comprender esto, pues vamos a explicar un poquito del enfoque neurofuncional. El enfoque neurofuncional se basa justamente en lo que trabaja la terapia neurosensorial. La terapia neurosensorial fue desarrollada para trabajar con los principios básicos de la integración sensorial, la inmadurez o debilidad hemisférica y reflejos retenidos. Este enfoque, pues, realmente fue creado por mi persona, ¿verdad? Aquí en Guatemala, es Producto Chapín. Realmente fue debido a que, bueno, por mis hijos, ¿verdad? Realmente uno hace todo lo que sea por sus hijos y realmente, pues, me capacité y me entrené en Georgia, ¿verdad? Y pudimos desarrollar este enfoque basado en neurociencia funcional que permite la estimulación sensoriomotora y madurativa específica según el perfil neurofuncional. Lo lindo de la TNS es que vamos a poder evaluar a los pacientes, ¿verdad? Vamos a saber cómo está su proceso de integración sensorial, cuál de los dos hemisferios está inmaduro, si son ambos, y cómo y cuáles de los reflejos están dando sintomatología al ser retenidos, ¿verdad? Entonces, ya con estos tres ejes podemos tener un perfil neurofuncional que nos va a explicar realmente qué es lo que está pasando con ese cerebro del niño y no va a ser solamente un diagnóstico clínico, ¿verdad? TDAH o autismo, que no nos dice ciencia cierta cómo podemos trabajarlo. En cambio, con la TNS tenemos el perfil, entonces sabemos qué áreas del cerebro tenemos que estimular y así es nuestro plan de acción. Entonces, hicimos un estudio, el último estudio en el 2022, ahorita viene uno en el 2024 en donde pues asociamos, ¿verdad? Relacionamos el motivo de consulta con diferentes ejes. Y en el primer eje, que es el de integración sensorial, nos dimos cuenta que todo lo que es trastorno de desarrollo intelectual tenían un 59% de los casos tenían problemas o alteraciones ahí. El TDAH también era otra condición que estaba, su integración sensorial estaba afectada. Problemas de ansiedad también, problemas de aprendizaje también. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que la integración sensorial está mal asociado al TEA, ¿verdad? Al trastorno del espectro de autismo. No todos los niños que tienen TEA tienen un trastorno de procesamiento sensorial. Y no todos los niños que tienen un trastorno de procesamiento sensorial tienen TEA, ¿verdad? Lo que pasa es que el TEA, pues es una condición bien compleja, ¿verdad? Eh, que muchas veces lo que más tiene el TEA es esa hipersensibilidad auditiva, ¿verdad? Que es lo que hace que entren en crisis muy seguido, ¿verdad? Pero esa hipersensibilidad auditiva se puede deber también a un reflejo de Moro no integrado, no es específicamente sensorial. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que hay muchos mitos sobre la integración sensorial, ¿verdad? Luego viene el motivo de consulta relacionado a la debilidad hemisférica y nos damos cuenta que en el trastorno de desarrollo intelectual el 100% de los casos tienen un hemisferio izquierdo débil y un hemisferio derecho en el 85% de los casos. Trastornos de la comunicación tienen ambos hemisferios débiles. El trastorno de espectro autista, todos tienen el hemisferio derecho débil y el 50% el izquierdo. El TDAH todos tienen el derecho débil y el 60% el izquierdo. Los trastornos del aprendizaje, ambos también.
Y los trastornos motores también, pues solamente el hemisferio derecho. Y así es bien realmente interesante ir viendo cómo los distintos motivos de consulta pueden tener diferentes perfiles, ¿verdad? Ahora miremos en reflejos retenidos. Ven en los trastornos del aprendizaje, problemas de aprendizaje, el 70% de los casos tienen reflejos retenidos. También el TEA, el TDAH, el 66% de los casos tiene reflejos retenidos. Los motores que realmente sí se sabía, ¿verdad? Porque los reflejos retenidos tienen que ver con coordinación motora. Y el trastorno de desarrollo intelectual, el 60%, ¿verdad? Igual los de comunicación. Pero lo más importante aquí es ver estos reflejos que es el parálisis por miedo y moro. Miren, supónganse, el 95% de los casos, ¿verdad? De los niños que tienen problemas de ansiedad tienen disparado estos dos reflejos que tienen que ver con el sistema límbico. Y también el trastorno del espectro de autismo, ¿verdad? Es justamente lo que hablábamos, que no todo es integración sensorial. El 66% de los casos tienen disparado el FPR y el MORO. Entonces, al trabajar esos reflejos, la sintomatología va disminuyendo. Hablemos entonces de un poquito de lo que es la integración sensorial. La integración sensorial es una teoría desarrollada por la doctora Jean Ives, ¿verdad? Ella era, si no estoy mal, una terapista ocupacional y psicóloga educativa de los años 50, ¿verdad? Que ella empezó a trabajar con niños con algunas diferencias en su desarrollo, con lesión cerebral, me parece, pero se dio cuenta que al trabajar con niños neurotípicos, habían algunas discapacidades que ella llamaba invisibles, ¿verdad? O algunas diferencias que no les permitían a los niños pues aprender como el resto de los demás. Y entonces ella se puso a investigar y empezó a ver que el área vestibular y la propiocepción tenían, eran la base para el desarrollo de los niños, ¿verdad? Entonces ella ya empezó a introducir pues estos dos nuevos, bueno, no nuevos, porque fueron desde los años 50, 60, ¿va? Cuando empezaron a hablar sobre el desarrollo vestibular y propiocepción como un nuevo sistema sensorial, ¿verdad? A la par del tacto, de la audición, de la visión, del gusto, el olfato, ¿verdad? Que eran los cinco que ya conocíamos. Ahora, pues ella venía a proponer, pues, en ese tiempo venía a proponer de que estos dos sistemas sensoriales tenían mucho que ver con el desarrollo infantil. Y es que realmente si nos ponemos a pensar, el desarrollo de los sentidos y de los sistemas sensoriales se da desde que está en el vientre de la mamá, ¿verdad? Entonces es algo que el cerebro usa automáticamente a diario, ¿verdad? Para poder adaptarnos a toda la forma de estimularnos por el ambiente. Si nos ponemos a pensar en el caso de esta niña con su papá, pues aquí ambos están usando pues todo su cuerpo, ¿verdad? Están usando propiocepción, ella al manejar su bicicleta, él al caminar, su sistema vestibular también está siendo activado, ¿verdad? Por su equilibrio, ¿verdad? Su postura, ¿verdad? Por su orientación espacial del papá también y de la niña, ¿verdad? Y todos los demás eh, sistemas están pues trabajando todos juntos, ¿verdad? Pero ¿cómo hace ese pobre cerebro para ir viendo cuál de los estímulos es importante? Es cuando entra a batear lo que es la integración sensorial. El cerebro pues recibe estimulación vía exteroceptiva por medio de los cinco sentidos que ya conocemos: visual, auditivo, gustativo, olfativo y tacto, ¿verdad? O sea, todo lo que percibe el cuerpo desde el entorno para él es la vía exteroceptiva. Pero hay una vía interoceptiva o interocepción que lo desarrollaron ahora como otro nuevo sentido, ¿verdad? Hace algunos años, ¿verdad? Lo pusieron como un sentido extra, ¿verdad? En la vía interoceptiva tenemos también la estimulación de nuestro cuerpo para el entorno, ¿verdad? Todo lo que es el sistema vestibular, el propioceptivo y el táctil también. Si se dan cuenta, el tacto pues tiene una doble función, ¿verdad? Una vía exteroceptiva y una vía interoceptiva. Cuando hablamos exteroceptiva, es cuando siente las texturas, ¿verdad? Siente una textura firme, una textura suave, o contacto ligero, contacto profundo, ¿verdad? O si siente algo ligoso, algo caliente, algo frío, ¿verdad?
pero cuando está en su papel de vía interoceptiva, va a dar indicios de lo que está sintiendo el organismo para afuera, ¿verdad? Si tiene hambre, si tiene sed, si le duele la panza, si siente escalofríos, si le duele el brazo, ¿verdad? Si le duele, si tiene calentura o calentura, ¿verdad? O fiebre, ¿verdad? Todo eso es la interocepción. Y entonces lo que es la integración sensorial es ese como maestro de orquesta, ¿verdad? Que va pues haciendo que todos los sistemas sensoriales pues, trabajen armoniosamente, ¿verdad? Que primero pues el cerebro tenga esa habilidad de poder ir ordenando los estímulos para ir dando la respuesta que el entorno pues está demandando. La integración sensorial es un proceso neurobiológico que hace posible una organización de las sensaciones del propio cuerpo y del medio, facilitando así una respuesta acorde. Entonces, cuando el cerebro, pues por medio de sus sentidos, en, detecta un input sensorial, ¿verdad? Un estímulo que va a registrar, luego pues va a pasar a nivel de modulación, ¿verdad? Modulación es para ver la intensidad del estímulo. Luego pasa a discriminación para saber cuál de los sentidos va a hacer uso de para ponerlo en práctica, para que ejecutar una acción, ¿verdad? Y llevarlo a la práctica. Entonces, todo ¿cómo se dice? Proceso son las etapas de lo que es la integración sensorial. Cuando los niños están en la clase, ¿verdad? Todos sus sentidos están trabajando al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos el sentido visual, ¿verdad? Tienen que poner atención a la maestra, ¿verdad? No tienen que distraerse viendo para afuera de la clase, ¿verdad? O sea, tienen que tener su visión fijada en ella y en lo que ella está diciendo. A nivel auditivo, tienen que estar escuchando lo que la maestra está preguntando, ¿verdad? No tienen que estar escuchando cómo se mueve la silla del niño de la par, ¿verdad? O cómo se mueve el lapicero de la otra niña si lo está moviendo allá, ¿verdad? Táctil, tienen que estar también calibrado ese cerebro para poder poner atención a lo que la maestra está preguntando y no estar sintiendo la etiqueta, ¿verdad? O los zapatos o el calcetín que te aprieta, ¿verdad? O tal vez la cola que me está apretando el pelo. Olfativo, también tiene que estar también calibrado ese cerebro para no estar oliendo a que huele el compañerito de la par. Vestibular, tiene que estar también calibrado ese cerebro para poder sentarse con una postura correcta, no desparramado sobre el escritorio, ¿verdad? Y poder tener el nivel de activación eh, apropiado para estar en calma, pero poniendo también atención. Y la propiocepción, pues, tiene que estar también desarrollada para que el niño pueda estar sentado en calma, ¿verdad? No tenga que estarse moviendo por necesidades posturales, ¿verdad? Para que puedan levantar el brazo, para que puedan escribir, para que puedan realmente aprender como debe de ser. Y todo esto, pues,